tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Buenos días, amados a todos. Si alguien tiene alguna necesidad, por favor, avísennos, porque para eso estamos como familia, para estar atentos y podernos ayudar unos a otros en momentos como este. Como decía Cristian, gracias al Señor por el tiempo. Se recuerdan ustedes que hace 2 años atrás orábamos y rogábamos y suplicábamos al Señor que nos enviara lluvia. Bueno, este año han venido en abundancia las lluvias nuevamente. Gracias por eso, aunque haya gente que lo está pasando mal, rogamos al Señor que, como bien decía en oración Cristian, que las autoridades tengan en este momento la sabiduría, la inteligencia, la rapidez para moverse y puedan cubrir las necesidades de cada una de las personas que lo están pasando mal, y sobre todo los trabajos que requieren una mayor intervención, que son canales y riberas de río, que haya diligencia en hacer eso. Así que damos gracias al Señor de todas maneras por este tiempo que estamos viviendo. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Hoy día, si ustedes se recuerdan, hace un par de años atrás, no sé, 8 o 10 años atrás, había muchas naciones, sobre todo las naciones más industrializadas, que negaban todo el tema del cambio climático. Se hacían grandes reuniones, mucha bulla a nivel mundial por las grandes reuniones que hacía el G5, el G8 o el G10, los países más ricos, pero finalmente terminaban en reuniones que no tenían ningún resultado, digamos. Bueno, hoy es claro y es evidente que hay un cambio climático que es innegable, y que estas mismas naciones que tanto negaron el cambio que se estaba produciendo y no hicieron nada, bueno, hoy día están recibiendo las consecuencias de esto. Ustedes han visto cómo China, como India, como Estados Unidos, como Europa, ¿no es cierto?, está bajo hoy día inundaciones enormes, inclusive siendo verano. Veía unas imágenes ayer en las noticias en que, no sé si era en Alemania o en Italia, una lluvia repentina y queda la escoba porque se inunda todo, ¿no es cierto? Cosa que años atrás ellos no vivían, pero que hoy día lo están sufriendo, y eso es a causa de todo el clima que ha cambiado, pero también son muestras de lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo a nivel global, ¿no es cierto?, a nivel de naciones, a nivel de familias, de cómo estamos viviendo y cómo cada vez se está cumpliendo más y más la palabra que nosotros estudiábamos hace más de un año atrás ya, acerca de Mateo 24, que nos hablaba acerca de cómo iban a ser las cosas respecto en los postreros días. ¿Ya? Y en verdad yo hoy día no iba a predicarle, tocaba a Hernán, pero Hernán está con Aurora en cama, está con gripe, Aurora, y por eso seguramente ustedes tampoco ven a Hernán en la pantalla, porque está cuidando ahí, ahí atendiendo a su esposa. Entonces, Hernán me dijo, oye, no voy a poder estar, así que me dijo, por favor, comparte tú. Y cuando Hernán me estaba contando todo esto, la primera palabra que llegó a mí en ese minuto fue perseverar. Y me puse a ver, yo dije, Señor, ¿qué tú nos quieres enseñar? Y es la palabra que quiero compartir hoy día acerca de perseverar, porque en realidad eh, no es, como siempre digo esto, no es ser alarmista, no es crear temor, eh, no es poner a la gente nerviosa, sino que es mirar la realidad de lo que hoy día estamos viendo como país, pero también como naciones, lo que está pasando en el mundo en general, ¿ya? Es lluvias, desastres, y todo esto a la larga va a producir algo que yo estuve compartiendo en el grupo en casa del día miércoles, lo estuve compartiendo hace unas 2 semanas atrás,
acerca de una palabra que Dios me había estado mostrando y que de primera yo no sabía cómo tomar esta palabra hasta que finalmente pude entender algo y compartí con el grupo en casa. Y a causa de esto también es que me quedé pensando, Señor, ¿qué pasa con la iglesia en este tiempo? ¿Qué pasa con los creyentes? Eh, las iglesias numerosas, las iglesias pequeñas, las iglesias medianas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el corazón de la gente? ¿Cómo se está sintiendo el verdadero creyente y aquel que dice que cree, pero que en realidad solamente lo hace muchas veces de palabra? Entonces, ¿qué es lo clave para un creyente en este tiempo? ¿Cuál, ¿Cuál sería la palabra clave? Y para mí, lo que el Señor me mostró que la palabra clave en este tiempo es perseverar, ¿ya? Es perseverar. Y es lo que vamos a compartir. Fíjense lo que dice Mateo 24:13, ¿ya? Ok, dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Ok, muchas veces nosotros hemos utilizado esta palabra, muchas veces hemos hablado de esta palabra, hemos compartido con hermanos o hermanas que están pasando momentos difíciles, ¿no es cierto? Y por alguna razón hemos mencionado este texto, ¿ya? Ok, pero lo vamos a meter dentro del contexto. En Mateo 10:22, ¿qué nos dice Mateo 10:22 al respecto? ¿Ya? Fíjense, se repite el mismo concepto, ¿ya? Y seréis aborrecidos, y aquí pone algo distinto el Señor, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok, entonces, ¿qué es perseverar? Es la gran pregunta, ¿ya? ¿Qué es perseverar? Vamos entonces con el significado de la palabra perseverar, para que lo vamos entendiendo. Perseverar es persistir, es seguir, ¿ya? Significado de perseverar, permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, fíjense, a pesar de la tentación, ¿no es cierto? O la adversidad. Fíjense que en este, en el entender el significado de la palabra, que hay tres conceptos, ¿ya? Que vamos a procurar ver hoy día para entender lo que es perseverar y luego vamos a ver en qué contexto el Señor le habló a los discípulos, en qué contexto les recordó y los instó a perseverar. Ok, ¿no es cierto? Veamos estas tres cosas que destaca el significado de perseverar. ¿Ya? Ok, vamos a la otra. Ok, tres cosas a destacar en el significado de perseverar. Fíjense, permanecer fiel, fíjense, al compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios. Primera cosa, en el perseverar se destaca el permanecer firme al compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios. ¿Por qué destaco esto? Porque cada uno de nosotros, cuando reconocimos a Jesucristo, cuando nos predicaron el Evangelio, perdón, y reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros, cuando reconocimos a Cristo como Señor y Salvador, estamos diciendo, Señor, pongo mi vida bajo tu autoridad, bajo tu gobierno, y me comprometo a hacer lo que tú me mandes o lo que tú me enseñes. ¿Ya? Recuérdense que el pecado del hombre es la desobediencia y rebelión. Por lo tanto, cuando hacemos nuestra confesión de fe y reconocemos a Jesucristo como Señor, lo estamos poniendo como la máxima autoridad sobre nuestra vida. Y Él como la máxima autoridad, Él es el que manda, Él es el que ordena,
Él es el que toma las decisiones. Nosotros solamente estamos obedeciendo. Por eso es tan importante el entender que perseverar es permanecer firme al compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que el Señor Jesús vino a hacer en la cruz no solamente fue salvarnos, no solamente fue dar su vida, no fue solamente limpiarnos con su sangre, sino también enseñarnos y darnos ejemplo como hijo, como un hijo obedece a su padre. ¿Ya? Recuérdense que Jesús dijo, yo nada hago por mi propia cuenta, sino que todo lo que el Padre me dice, así yo hago. Por lo tanto, el compromiso de obediencia a los mandamientos del Señor de cada uno de nosotros debe ser absolutamente firme. ¿Y por qué destaco esto? Porque recuérdense que nosotros hemos aprendido a través de la palabra que en este tiempo, ¿no es cierto?, postrero en el que estamos viviendo, se levantarán muchos, no pocos, muchos, ¿no es cierto? Primero falsos cristos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos predicadores y engañarán también a muchos. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento ni están siendo fieles a los mandamientos del Señor. Ojo con eso. Por eso creo que esta palabra es clave que en este tiempo nosotros la tengamos en nuestra mente fresca, en nuestro corazón, acerca de lo que significa perseverar. ¿Ok? ¿Qué otra cosa nos vamos a enfrentar? Dice, perseverar a pesar de la tentación. O sea, hoy día, cuando todo el mundo está enseñando y está diciendo desde los que gobiernan hacia abajo, todos tenemos libertad y todos somos dueños de hacer con nuestra vida lo que a cada uno mejor le parezca, y las autoridades de este mundo, los hombres, son los que están dando, ¿no es cierto?, ¿cómo decir?, la palabra, o están dando los márgenes de libertad a la gente, ¿no es cierto? Entonces cada uno se siente dueño de hacer lo que mejor le parezca. Y eso es absolutamente rebelión delante de Dios, eso es pecado. ¿Por qué? Porque el hombre que no conoce al Señor, es enemigo de Dios, no quiere saber nada de Dios, por lo tanto, él quiere establecer su propia voluntad, o sea, el principio que se dio en el Edén, cuando el hombre desobedeció a Dios y quiso hacer su propia voluntad, ¿no es cierto? Hoy día el hombre queda sujeto a todo este tema de las tentaciones, y además las autoridades, con sus leyes que aprueban, ¿no es cierto?, con las cosas que enseñan o establecen, dan lugar a que la tentación en este tiempo sea muy alta para los que conocen la verdad. ¿Ok? Perseverar, el tercer punto, perseverar a pesar de las adversidades. Ojo con esto. Cada día pareciera que va siendo más difícil ser creyente, perseverar en los mandamientos, en la obediencia de los mandamientos, perseverar a pesar de la tentación que nos rodea, ¿no es cierto? Para, ¿no es cierto?, ser firmes en cuanto a permanecer en nuestra fe. Así que estos tres puntos, por favor, no los pierdan. Si están en su casa y tienen algún libro, algún cuaderno, anoten esto o revísenlo, porque estudienlo, porque creo que es sumamente importante que nosotros como creyentes hoy día lo tengamos muy claro. Ok, vamos entonces a ver en qué contexto el Señor enseñó acerca del perseverar. Los que son, primeramente aquí vamos a encontrar el primer contexto en el que el Señor enseñó acerca de perseverar. ¿Ya? Los que son enviados a predicar el Evangelio sufrirán persecución. Fíjense, vamos a ir, para que lo entendamos, vamos a ir a ver las citas de Mateo 10, 16 al 23. ¿Qué dice Mateo 10, 16 al 23? Fíjense, he aquí yo os envío como oveja en medio de lobos. ¿Quién se come a quién aquí? Queda claro, ¿no es cierto? No son las ovejas que le dan muerte al lobo, sino el lobo a las ovejas.
Y Jesús nos está diciendo, yo los envío a todos ustedes, o sea, a todos nosotros, y le está hablando allí a los discípulos cuando envió la primera misión de los 70. Fíjense, el Señor envía a estos 70 y la advertencia que el Señor le hace a estos discípulos que están yendo por primera vez solos a predicar el Evangelio. Y le dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, fíjense, nos llama a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Segundo consejo, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Esto ya la iglesia primitiva ya lo vivió y en muchos lugares en el mundo hoy día esto muchos creyentes lo sufren. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, dice, o sea, por causa del evangelio, para que para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Ok? Mateo 18, 10, 16 al 23. Ok, vamos a los textos que faltan. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Nótense, esto ya ocurrió, ojo, y ha ocurrido en la historia, aunque después de la gran persecución de la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Vinieron años, ¿no es cierto?, de persecución y esta persecución fue bajando en el tiempo y nosotros somos la iglesia que hemos disfrutado quizás el más grande espacio de libertad, ¿no es cierto?, para predicar el evangelio, ¿ya? Pero esto, insisto, la iglesia, todas estas cosas que estamos viendo, la iglesia ya los vivió y ojo, vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Fíjense, dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Fíjense, y aquí está cerrando el Señor esta enseñanza a los primeros discípulos que le envía, los está, le está cerrando con el compromiso de que Él volverá por su iglesia. Pero nótense, estos son tiempos que la iglesia vivió, tiempos de tribulación, tiempos de angustia, tiempos en que perseverar en la fe, perseverar en la obediencia a la palabra, hacer frente a las tentaciones, ¿no es cierto? Era una situación difícil para la iglesia, ¿no es cierto? Y tenían que enfrentar además todas estas adversidades sin perder la fe. Ojo, la iglesia primitiva, insisto, lo vivió y lo vivió por varios siglos, porque nosotros siempre nos enfocamos en la gran persecución de la iglesia primitiva que parte en Jerusalén. Pero cuando uno ve la historia de la iglesia sufrió por muchos años, por un par de siglos, muchas persecuciones, ya muchas persecuciones donde muchos pagaron con su vida, ¿no es cierto?, el hecho de ser fieles al Señor, de no renunciar a la obediencia de la palabra, a renunciar a toda tentación, ¿no es cierto? Y por sobre todo, ser fuertes y firmes en la fe para enfrentar todas estas adversidades. Hoy día, insisto, estamos mirando un mundo que cada vez
la gente se pregunta qué está pasando. Y claramente hay un temor que va en crecimiento en la gente. Hay un sentimiento de inseguridad. Hay un sentimiento de pensar, es decir, bueno, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las autoridades no hacen nada? Ojo, esto no es el control de hombres. Lo que está sucediendo y lo que va a venir sobre este mundo no lo tiene el control, no lo tienen los hombres, no lo tienen los gobernantes, el control lo tiene el Señor. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando el Señor nos habló de perseverar, nos advirtió de tres cosas que iban a ocurrir, ¿no es cierto? La importancia de ser fiel al conocimiento de la palabra, de guardar la palabra, de enfrentar, ¿no es cierto?, en fe las tentaciones y no ceder, y saber que vamos a enfrentar adversidades. Si usted no quiere enfrentar adversidades, si nosotros como creyentes no queremos enfrentar adversidades, nuestra fe está mal enfocada. Nosotros sí vamos a enfrentar adversidades. Y para eso es que tenemos la palabra, ¿ya? Si alguien le predica a usted de que ser cristiano es ser envuelto por el amor de Dios y que el mundo puede estar patas arriba, pero que a usted no le va a pasar nada, eso no es verdad, eso es mentira, eso es engaño. Aquí es, ¿por qué tomo estas palabras? Porque, insisto, el Señor le hace toda esta advertencia, les enseña todo esto a los discípulos que manda por primera vez a predicar el Evangelio. Les advierte de lo que ellos como iglesia iban a vivir en el tiempo venidero. Ok, ¿qué otra cosa podemos ver? Un ejemplo de esto, ¿ya? Es Hechos 25, 24, 22. Fíjense, aquí estamos viendo el apóstol Pablo, gran perseguidor de la iglesia, hombre que luego el Señor le sale al encuentro. Él reconoce a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, y lo mismo que él provocó a muchos cristianos, él lo empieza a sufrir ahora. Fíjense, entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que, perdón, estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha mm, demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Fíjense, estaban pidiendo la muerte de Pablo. Ojo, ojo, simplemente por predicar el Evangelio. Pablo, ¿qué había hecho hasta aquí? Se había convertido del judaísmo al cristianismo. Había reconocido a Cristo como el Mesías y se había convertido. Y de perseguidor, ahora se ha transformado en perseguido. Y así como él buscaba a los creyentes para echarlos en la cárcel y aún se gozaba de la muerte de Esteban, ahora él está sufriendo las consecuencias de ser perseguido, y sus perseguidores, ¿qué es lo que están pidiendo? Su vida. Este hombre debe de morir. Fíjense, dice: pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir, a mi Señor le he traído ante vosotros, y mayormente ante a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar. Perdón, no alcanzo a leer todo el texto aquí porque tengo una señal que me molesta, ¿ok? 27, ¿ok? Eh, informar, ¿verdad? Permítame, quiero terminar bien el texto.
Voy a buscar la cita 25, perdón, y versículo 27. ¿Ok? Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar a los, de los cargos que hayan en su contra. Fíjense, cargos en su contra. O sea, este hombre, Agripas, le traen al apóstol Pablo para pidiéndole que le dé muerte. Simplemente, insisto, por predicar el evangelio. Se da un hecho ahí que va a Agripa, ¿no es cierto? Perdón, Festo es visitado por Agripa y Agripa le pide que le dé finalmente un consejo de qué hacer con Pablo y de cómo informarle a Augusto César, a quien Pablo había apelado, para darle un informe de por qué se lo mandaba preso. Ojo, ¿qué es lo destacable aquí? Pablo, simplemente por predicar el Evangelio, habían hombres incrédulos de la fe judía que lo único que anhelaban era que que fuera muerto simplemente por predicar el Evangelio de Cristo. Y esto llevó a Pablo finalmente a ser un hombre que fue encadenado y de esa manera fue llevado a Roma, donde finalmente Pablo termina muriendo, ¿no es cierto? ¿Por qué pongo este ejemplo? Para que nos demos cuenta que así como ocurrió en la iglesia primitiva, y el Señor advirtió de lo que iba a ocurrir. Fíjese, Jesús dijo que a muchos los iban a matar, a otros los iban a mandar a poner en la cárcel, y otros serían llevados ante reyes y gobernantes para dar testimonio de él, y aquí estamos viendo el ejemplo absolutamente cumplido de lo que el Señor dijo. Ok, entonces decimos, sí, pero perfecto, pero eso ya ocurrió en la iglesia, por lo tanto, no va a volver a ocurrir, porque ya son hechos que ya ocurrieron. Vamos entonces a Mateo 24, ¿ok? Dice, ¿en qué otro contexto el Señor Jesús enseñó sobre perseverar? Para los días postreros se repetirán para la iglesia los tiempos de persecución, tal cual lo sufrió la iglesia en sus inicios. Y esto a lo mejor no nos suena, no nos agrada, no es una palabra que a lo mejor recibimos con los brazos abiertos. Ah, qué bueno que me persigan, qué bueno que voy a ir a la cárcel, qué bueno que, Señor, me van a meter preso, qué bueno que el juicio que van a hacer conmigo es injusto. Nadie, ninguno de nosotros, ¿no es cierto?, actúa así. Pero ojo, el Señor siempre nos dijo la verdad. Y fíjense, veamos el contexto en el que el Señor enseñó esto. ¿Ok? Vamos a la palabra, vamos a Mateo 24. 24 del 4 a 14. Fíjense, aquí está Jesús enseñándonos acerca de los días postreros, tiempo que nosotros hoy estamos viviendo, que la iglesia de hoy está viviendo. ¿Qué es lo que el Señor dijo que iba a ocurrir a la iglesia en los tiempos postreros? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjense, primera cosa, miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, y es lo que hoy día estamos viendo, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Recuérdense que en este momento hay hombres y mujeres, hay una mujer por ahí que dice que ella es el Cristo femenino reencarnado. Hay un ruso por ahí, hay un chino, hay un hindú, hay un centroamericano que dicen que ellos son el Cristo de este tiempo. Ojo, entonces la escritura hoy día frente a nuestros ojos, se está cumpliendo. Dice, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Créanme que esta gente, partiendo de esta mujer, no tiene
no tienen congregaciones de 50 personas, de 100 personas, de 500. Tienen congregaciones de cientos de miles de personas. Ojo. Y eso, por favor, entendámoslo. Esta gente, bajo el espíritu de engaño, tienen una capacidad de persuasión y de palabra impresionante. Yo delante de esos hombres soy un torpe, pero esa gente tiene una capacidad de palabras y de expresión que a la gente la envuelven y por eso tienen cientos y miles de seguidores y hacen todo lo que ellos quieren. ¿Por qué esa gente es arrastrada? Y muchos que son creyentes son arrastrados por esa gente. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, porque no leen la palabra. ¿Por qué? Porque tampoco cuando leen entienden, y cuando entienden, tampoco piden al Señor: Señor, por favor, abre los ojos de mi entendimiento. Reconozco que el lenguaje tuyo, Señor, me es difícil a mí entenderlo. Por favor, enséñame, abre los ojos de mi entendimiento. Reconozco mi torpeza. Eso es ser humilde delante del Señor. Iglesia, aprendamos. Si usted no entiende la palabra, si a usted le cuesta, sea humilde y dígale: Señor, ¿sabes qué? Me cuesta entender tu lenguaje. Me es difícil entenderlo. Señora, esta es mi limitación de hombre. Mi sabiduría no me da para entender tu lenguaje. Por favor, enséñame. Por favor, abre los ojos de mi entendimiento. Por favor, pon tu sabiduría en mí para poder entender tu palabra. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando se levanten más cerca de nosotros, hombres o mujeres con este espíritu de engaño, no seamos arrastrados por ese espíritu de engaño y nos apartemos de la verdad. ¿Ya? Por eso es tan importante lo que el Señor dice: yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y nótense, oiréis de guerras y de rumores de guerra. Hoy día tenemos dos guerras, una en Ucrania, otra en el Medio Oriente y otra que está por estallar allá al lado de China. Ojo. Y no le ocurre, no se asuste si mañana, no sé, en África o en otro sector tenemos otro conflicto. No se admire de que esto sea así, porque el Señor nos está diciendo: y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Señor, ¿pero qué está pasando? Mirad que no os turbéis. Nótense el lenguaje del Señor, porque es necesario. Fíjense, entienda esto, es necesario. Usted, cuando hace algo en su casa y dice: esto es necesario hacerlo, o esto era necesario comprarlo, ¿por qué le llama necesario? Porque es algo que es inevitable que se compre o que se arregle en la casa, porque si no, no funciona. Cuando el Señor me está diciendo que esto es necesario que ocurra, es porque tiene que ser así, sí o sí. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ojo, ojo con esto. Pero aún no es el fin, ya que también muchos maestros y predicadores de este tiempo están diciendo: esto es el fin. Esto está indicando que ya llegó el fin, que el fin va a ser ya en un año más el fin. El año 24-25, 20-25 es el fin. Mentiras. La Escritura me dice: pero aún esto no es el fin. Nótense, y todavía falta más, porque se levantará nación contra nación, y eso todavía no lo vemos, y reino contra reino, y habrá, nótese, pestes, plural, y hoy día se están hablando de muchas pestes, y hambres, ojo, hambres en muchos lugares, y terremotos en muchos lugares, en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y esto es, iglesia, lo que nosotros, y sobre todo las generaciones más jóvenes, los que estamos viejos como yo, y los que ya tienen mi edad, que son setentones como yo,
estamos viendo esto y estamos viendo todo este mundo convulsionado y entendemos por la palabra para dónde va, pero ustedes que son más jóvenes seguramente van a vivir lo que a lo mejor nosotros, no sé cuántos años de vida el Señor me tiene, no sé si esto lo voy a ver en una mayor intensidad o no, pero iglesia tenemos que estar preparados porque esto es lo que viene y por eso tenemos que tener claro qué es perseverar. Y repito esto, ¿por qué es importante que entendamos lo que es perseverar? Perseverar es permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios. Señor, lo dice tu palabra, es así, Señor, lo entiendo, Señor, si tú lo dices, yo no me muevo de lo que tú me has enseñado porque sé que tu palabra es fiel. ¿Y por qué? Señor, tú dijiste, pasarán los cielos y la tierra, mas mi palabra no pasará. Fíjense cómo el conocimiento de la palabra me empieza a traer fe, me empieza a traer confianza, me empieza a traer seguridad, que lo que mi papá dijo, lo que papá Dios hizo, lo que él ya declaró, eso se va a cumplir sí o sí. Pero si yo espero en él, puedo estar confiado y no dejarme llevar por cualquier viento de doctrina, por líderes, por pastores, por maestros, por profetas, que hoy día los profetas han aparecido, profetas parecen callampa de invierno. Han aparecido una cantidad de profetas, esto me hace recordar hace, no sé, 20 años atrás, 25 años atrás, cuando no existía y nadie creía que existían los apóstoles. Y de repente aparecieron los apóstoles como verdaderos hongos, como verdaderas callampas, como le dice en el sur la gente a los hongos. Llovió un poquito y aparecieron los hongos por todos lados. Hoy día todo el mundo se cree profeta. Pero cuando usted pone al profeta sobre la palabra, y usted dice, ¿y dónde la escritura dice eso? ¿En base a qué este está hablando? Ojo, nosotros debemos filtrar todo lo que se dice y se enseña a través de la palabra. Por eso es el conocimiento de la palabra. Y le vuelvo a decir, si usted no entiende la palabra, sea humilde y reconózcalo y dígale, Señor, a mí me cuesta entenderlo. Por favor, enséñame. Abre los ojos de mi entendimiento. Si hay algo que aún en mi vida está molestando y por lo tanto, Señor, por eso tú no me das entendimiento, dime qué es. Esto también ayuda a nuestra sanidad, a nuestra limpieza, a nuestra libertad, a que los velos de oscuridad que muchas veces han venido por tradiciones, por formas o por cosas que nos enseñaron de chicos. Hay muchas cosas que todavía están siendo velos de ceguera, velos de oscuridad o simplemente hay raíces de rebelión muy fuertes en mi vida porque esas raíces de rebelión vienen como herencia en mi familia. Todavía está en mí o todavía está en nosotros el yo hago lo que yo quiero, a mí no me manda nadie. Apenas alguien me pone un dedo encima con un poco de autoridad, salgo arrancando y determino hacer lo que yo quiero. Ojo con eso, ojo con eso. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a Lucas 21. ¿Qué nos enseña Lucas? Ah, perdón, todavía perdón, no hemos terminado. Entonces, fíjense, perdón, entonces os entregarán a tribulación. Nótese, ¿qué es tribulación? Momentos duros, momentos momentos difíciles, momentos, ¿no es cierto?, de dolor, momentos de angustia, momentos de persecución. Y os matarán. A todos no, a algunos sí. Y seréis aborrecidos de toda la gente. Ojo con esto. Va a llegar el momento, iglesia, que por ser cristiano todo el mundo a usted lo va a aborrecer. Hay cismas que quizás usted no los ve, que todavía no los nota, pero ya hay cismas que se están creando dentro de la iglesia protestante, que los que aceptan cualquier cosa y son más bien seguidores de hombres, se levantan y atacan, murmuran, critican, ¿no es cierto?, a los que quieren ser fieles en la obediencia a la palabra. Y esto está ocurriendo en el mundo protestante y también en el mundo católico, aquellos católicos que en verdad quieren ser fieles y servir al Señor.
Hay un cisma que se está cirniendo y que se está viendo poco a poco dentro de la iglesia, pero que va creciendo. Pero si usted está con los ojos abiertos, se da cuenta que esto ya está en operación. Así que no se extrañe. Y dice, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, por predicar el evangelio y por decir, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, sí, yo creo en el evangelio de Cristo. Ojo, a usted lo va a aborrecer todo el mundo. No se extrañe por eso. No se extrañe si hoy ya lo hacen. No se extrañe si hoy ya murmuran contra usted en su trabajo, en sus vecinos, en su casa. No se extrañe porque esto es así, pero va en aumento. Créame. Y fíjense, ¿por qué hablo de perseverar? Muchos tropezarán. Entonces, no perseverarán en la palabra, en la obediencia al Señor. Y se entregarán unos a otros. Nótese, los que van a entregar a los verdaderos son aquellos que están dentro de la iglesia y que no tienen una firmeza espiritual en Cristo. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Fíjense, ojo, los creyentes con los no creyentes. ¿Por qué me dio tanta rabia? Ojo, fíjense, unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y nótese, otra vez, lo mismo que el Señor le dijo a los primeros discípulos, nos está diciendo a nosotros. Y muchos falsos profetas, lo que le acabo de decir, se han levantado como hongos. Y muchos, no pocos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, nótese, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ojo, pero la iglesia pasará por momentos de tribulación, por momentos de persecución, donde muchos serán encarcelados, otros serán perseguidos, otros serán muertos, ¿no es cierto? Muchos tendrán que huir de los lugares donde viven, pero serán tiempos duros, tiempos difíciles, y para eso, iglesia, hay que estar preparado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos dice Lucas al respecto? Ah, perdón, todavía no le, todavía, pucha que estoy apurado. Entonces les dijo, se levantará, ojo, lo que ocurre en el mundo, esta es una visión global, fíjese, entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos otra vez, y en diferentes lugares hambres, nótese, en diferentes lugares, ojo con esto, en diferentes lugares hambres y pestilencias. No todas las pestilencias, ojo, van a ser pandemias mundiales, no todas las hambrunas van a ser mundiales, habrá lugares donde habrá y habrá lugares donde no habrá lugares donde habrán pestilencias muy mortales, muy destructivas y habrá lugares donde no lo habrá. Entonces tenemos una responsabilidad para seguir orando. Guarda, Señor, nuestra nación, ten misericordia de nuestra nación, Señor, ten misericordia de los que gobiernan, dale sabiduría, Señor, permite que estos hombres, Señor, aunque no crean en ti, hagan lo correcto. Tenemos una responsabilidad como iglesia. Si usted no quiere ver pestilencias y hambruna en esta nación, es su responsabilidad orar. Por eso nos juntamos todos los martes. Es por esto que he instado tanto a la iglesia que aprenda a orar y que ore. Por esto. ¿Ya? Pero antes de todo, perdón, y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. ¡Ja! Y os perseguirán
y os entregarán a la sinagoga y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. O sea, lo que vivió Pablo lo vamos a volver a repetir en este último tiempo. No se extrañe si a usted le hacen el vacío en su trabajo, si lo miran mal, si lo tratan mal, si lo menosprecian. Ojo, gracias Señor, porque a ti te lo hicieron peor, te escupieron. Señor, no te agradecieron todo lo que tú hiciste. Señor, ¿qué es lo que me hacen a mí? Nada. Ojo, iglesia, esto es para que estemos nosotros apercibidos de lo que viene para nosotros como iglesia, y por eso insisto, la palabra clave para los que son fieles, hombres y mujeres fieles: perseverar, perseverar, perseverar y perseverar. Por eso debo entender qué significa perseverar. ¿Ok? Muy bien. Vamos, sigamos. Proponer, nótese, proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Si me llevan preso, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a responder si me interrogan? Callado, tranquilo, no te preocupes. El Señor dice, no te preocupes, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Fíjense, el Señor actuará soberanamente sobre usted o sobre mí si nos toca vivir esto el día de mañana. Más, dice, seréis entregados aún por vuestros padres, lo que pasó con la iglesia primitiva, y hermanos y parientes y amigos. Ojo con los amigos y los parientes. Por eso la familia más importante, sigo diciendo, es la iglesia. Son mis hermanos, son los fieles, son los verdaderos. Y matarán a algunos de vosotros, nótese, y matarán a algunos, no a todos. Ojo, y al que le toque, ese tendrá gran galardón delante del Señor de dar su vida por el Señor, por el Evangelio. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es un tiempo el que viene en que el verdadero creyente, los verdaderos discípulos, los verdaderos hijos del Señor, los verdaderos siervos del Señor, debemos de aprender a ser gente muy paciente y saber esperar en la dificultad, que es muy distinto a cuando todas las cosas están en paz y quietas. Saber esperar en la angustia, en la tristeza, en la desesperación, ¿no es cierto? Saber esperar. Señor, espero en ti, espero en ti. Amén. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Los tiempos postreros son tiempos difíciles, como lo estábamos viendo. El mundo nos ofrece muchas cosas, al parecer provechosas, pero cuidado, son tentaciones sutiles. Ojo con esto. Ok. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y como decía, hoy día gobernantes y políticos se creen con el derecho de darle muchas libertades a los hombres, y los hombres las toman. El fin de estas libertades, el fin de estos caminos que los hombres trazan para otros hombres, es lo que Proverbios dice. Son caminos de muerte. Ojo, que esto es una tentación también por las muchas libertades, entre comillas,
que el hombre le da al hombre, usted tiene derechos hoy día que la Escritura no se los da. Pero los hombres sí se atreven a darle derechos, juegan a ser dioses y le dan derechos a otros hombres. Bueno, el final de eso, de esos caminos, de esos derechos que el hombre le da al hombre, son caminos de muerte. Ojo, iglesia, con a quién seguimos. Seguimos los principios y por eso la importancia de la obediencia a la palabra, de lo que he destacado en esto de perseverar, o seguimos el consejo que el Señor nos da en la palabra, o seguimos los consejos de los hombres. Pero el consejo de los hombres, insisto, su fin es camino de muerte. ¿Ok? Eso tengámoslo claro como iglesia. Ok, entonces estábamos viendo uno de los últimos puntos ya, los tiempos postreros, ya, y las dificultades que íbamos a tener. Entonces estábamos en la cita de glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Decía, ojo con todo esto, porque hay cosas que nos van a parecer muy atractivas, incluyendo todos nosotros creyentes, pero cuidado, son trampas sutiles en las cuales podemos quedar presos y poco a poco esto va a ir provocando que nuestra fe se vaya debilitando y nos vamos a ir quedando finalmente más con aquellas cosas del mundo que agradan a nuestra carne, porque las cosas del mundo que hacen agradan nuestra carne, agradan nuestra vida exterior, pero no edifican la vida interior, la vida del espíritu. Por eso digo que son una trampa y cuidado con estas cosas, que pueden ser, parecieran absolutamente inofensivas, pero por ejemplo, para nosotros los hombres, bueno, pero, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el fútbol, ya no importa, vamos al estadio esta vez, ok, pero oye, ese otro partido también está bueno, y poco a poco me empiezo a meter y finalmente termino metido en el estadio gritando como todos los demás, pero mi vida espiritual y las responsabilidades espirituales cada vez van quedando más lejos. Ojo con este tipo de cosas, ¿ok? Así que para que tengamos en cuenta lo que son las tentaciones. Las tentaciones nunca son groseras, nunca vienen y me invaden groseramente. La tentación siempre llega en forma sutil. Pareciera que fuera muy agradable. Esto es como como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense lo que le pasó a la mujer frente al árbol. Fíjense que vio que el árbol era agradable a los ojos y por allí entran todas las tentaciones. Bueno, las tentaciones que hoy día el mundo nos van a ofrecer van a parecer muy agradables a los ojos, pero fíjense dónde terminó la mujer. Entonces, cuidado con la sutileza de las cosas que el mundo hoy día nos ofrece, que parecen ser muy agradables, muy correctas, parecieran ser hasta morales algunas, pero ojo cómo luego te van deslizando y te van apartando de la fe. ¿Ok? Vamos, ya estamos por terminar. Por ejemplo, el apóstol Pablo es un ejemplo de perseverancia. Perdón, de Corintios vimos todo. Ah, Santiago, no vimos la cita de Santiago, perdón. Fíjense, perdón, correcto, veamos la cita de Santiago, perdón, no, me había saltado. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, nótese, porque la tentación sí va a venir y va a venir fuerte, porque cuando haya resistido la prueba, nótese, la tentación también es una prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El que ama a Dios ama su palabra y la obedece. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ojo con esto. Este texto conservémoslos como cristianos, no lo olvidemos, porque estos son tiempos de fuertes tentaciones de todos lados. Cuando tomemos decisiones, cuando hagamos algo, Señor, por favor, guíanos.
Y cuando hayan tentaciones, vamos al Señor, Señor, ayúdame frente a esto y dime cómo se actúa frente a esto. Iglesia, son tiempos difíciles. Fíjense, ojo, y voy a decir esto, porque el Espíritu me lo recordó anoche y hoy día otra vez. Ojo con las tentaciones de las deudas. Las ofertas que le pueden llegar a usted van a ser tan buenas en apariencia, pero ojo que esto no vaya a ser una tentación donde usted quede enganchado o preso de una deuda que después le va a causar grandes problemas. Ojo, iglesia, y esto lo digo porque claramente el Espíritu de Dios me lo dijo anoche y me lo recordó ahora. Ojo con las deudas. ¿En qué se va a endeudar? Hay deudas que pueden ser muy lícitas, como por ejemplo el comprarse una casa. Yo digo, es una deuda absolutamente lícita. Pero de ahí en adelante, cualquier otra deuda, ojo con eso por los tiempos que vienen, amados. Seamos muy prudentes y antes de meterse en cualquier cosa, ore, busque al Señor y pregúntele, Señor, ¿esto es correcto? ¿Te agrada? ¿Lo debo de hacer? ¿No lo debo hacer? Porque el que conoce el pasado, el presente y el futuro es el Señor, por lo tanto, Él le va a enseñar. Recuérdese, Él es papá y Él como papá quiere aconsejarnos a nosotros como sus hijos. Y el consejo de un padre, aunque yo como hijo no esté de acuerdo, el consejo del padre con su experiencia siempre será un consejo razonable y verdadero. ¿Ok? Muy bien. Vamos al otro punto. ¿Ok? Perdón. Perdón, llegamos hasta el 17 en esto, disculpa. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Nótese, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ok? Entonces, amados, por sobre nuestros pensamientos, por sobre nuestros deseos, que prevalezca el consejo del Señor, que siempre va a estar fundado sobre su palabra. ¿Ok? Muy bien, con eso terminamos Santiago. El apóstol Pablo es un ejemplo de perseverancia, ¿ya? ¿Por qué el apóstol Pablo es ejemplo de perseverancia? Vamos a 2 de Corintios 4, del 7 al 18. ¿Qué nos dice? Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, o sea, todo lo que Dios nos ha dado en lo espiritual, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjense, vamos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Sigamos. Y este es el consejo, es lo que la Escritura nos enseña como ejemplo en Pablo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos,
sabiendo que el que resucita al Señor, el que resucitó al Señor Jesús, perdón, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde por gracia de Dios. Vamos a los últimos 3 versículos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados, Pablo fue uno de los hombres que más predicó el Evangelio, pero también uno de los hombres que padeció impresionantemente cárceles, persecuciones, naufragios, muerte finalmente, pero nunca dejó de perseverar. Si usted quiere ver cómo es el ejemplo de un discípulo, ¿no es cierto?, que persevera, vuelva a leer estos textos con más tiempo en su casa. ¿Ok? Y por último, y con esto cerramos, el consejo y exhortación del escritor de Hebreos para la iglesia de este tiempo en cuanto a perseverar es este. ¿Qué dice Hebreos? Veamos. ¿Qué nos dice? No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Esa es nuestra confianza, es nuestra esperanza y nuestra confianza. Mas el justo vivirá por fe, o sea, creyéndole al Señor. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y último texto. ¿Eso es todo? Ok. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y esta es nuestra confianza, amado. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y esto es lo que deseamos y anhelamos todos los que esperamos en el Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, pero también sabemos que la venida del Señor cada día se acerca más. Así que, iglesia, con todos los pequeños problemas que tuvimos, pero espero que esta palabra sea una palabra de ánimo, una palabra que renueve nuestra fuerza y que nos dé aliento y que nos lleve a perseverar en la obediencia y en el conocimiento del Señor. Que el Señor les bendiga.